Bien, y entonces les comparto pizarra. Bien, entonces hemos terminado de estudiar el capítulo 14. Recuerden el examen del próximo jueves, ¿no? Capítulo 12, 13 y 14. Entonces hemos estudiado este capítulo 14 que hace la introducción al concepto de un ideal, de un anillo, y que es justamente el análogo de un subgrupo normal para un grupo allá en los capítulos anteriores. Permítanme un momento. Entonces, en este capítulo estudiamos eso, el concepto de ideal, y vimos dos tipos de estos, ¿no? El primo y el maximal. ¿Bien? Entonces, el teorema que resume este capítulo es este último que vimos ayer, que si un ideal es primo, entonces el anillo cociente es un dominio integral, y en el caso que ese ideal es maximal, el anillo cociente es un campo. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí les he asignado estos ejercicios, ¿son cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a hacer uno. Vean, uno de estos resume bastante bien muchos de los conceptos que se presentan en el capítulo, y es el ejercicio 40. Entonces, haremos el ejercicio 40 y creo que ahí lo podemos dejar para la clase de hoy, para cerrar la semana. Entonces tenemos pizarra 16. Bien, entonces tenemos que accedo al libro. Entonces, capítulo 14, ejercicio 40. Ok, entonces dice lo siguiente, 1440. Bien, en primer lugar, generado por el número 2 más 2i, ¿bien? Es decir, todos aquellos elementos que son múltiplos de 2 más 2i no es primo en z de i. ¿Bien? Los enteros gaussianos, ¿no? Se recuerdan. Los números complejos de la forma a más bi con a y b enteros. Bien, entonces esto es un primer punto. Luego dice, ok, ¿cuántos elementos hay en, son varias preguntas. La siguiente es, bueno, ¿cuántos elementos hay? Lo voy a poner de un solo abreviado en z de i cociente S ideal I, ¿no? Bien, y colocamos
representado entre barritas es cuántos elementos hay ahí en ese conjunto. Y tercer punto, encontrar la característica de ese cociente, ¿no? Z de I, cociente I. Bien, entonces vean, ¿por qué este ejercicio resume muchas cosas? Está el concepto de ideal, luego cuando este ideal es primo, o cuando no es primo en realidad, el anillo cociente, hay que formar un anillo cociente, preguntarse cuál es el orden de ese anillo cociente, es decir, cuántos elementos hay en ese anillo cociente, y luego cuál es la característica de ese anillo cociente, cuántas veces tenemos que sumar el 1 de ese anillo cociente para que nos dé el 0 de ese anillo cociente. Bien, entonces, ¿cómo dejamos aquí el problema? Bien, pues vamos a demostrar ese primer punto, ¿no? Vamos a ver que no haya divisores del 0. Perdón, que no sea primo. ¿Bien? Eso significa que bien, vamos a ver. Sí, ¿cómo probamos que no es primo, ¿no? Entonces debemos de encontrar debemos de encontrar un elemento que pertenezca ahí bien bien, tenemos que encontrar un elemento que pertenezca ahí, que sea un múltiplo de 2 más 2, sí, pero que los factores de ninguna manera lo sean. Creo que eso ya lo vamos a resolver así. Voy a enumerar esto, entonces voy a poner A, B y C. No está así en el problema, pero lo hago así para distinguir lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a probar que esto no es primo. ¿Cómo probamos que no es primo? Recordemos la definición. Si tengo que el producto de dos cosas pertenece al ideal, ¿bien? ¿De acuerdo? Entonces, algunos de los factores o ninguno de los factores pertenece al ideal. Es decir, ¿se recuerdan? Cuando un ideal es primo, ¿no? Cuando esto pertenece al ideal, entonces alguno de ellos pertenece al ideal. ¿Cuándo no será primo? Cuando haya un producto que pertenece al ideal, pero ninguno de estos factores pertenece al ideal, ¿sí? Entonces vamos a demostrar eso. Creo que es bastante fácil si pensamos al elemento, justamente al mismo elemento 2 más 2i, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que 2 más 2i se puede factorizar, ¿no? Como el 2 por 1 más i, ¿no? Bien. Por 1 más i. Y como elemento, 2 más 2i, desde luego que pertenece al ideal, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Es el elemento que genera el ideal i. ¿Sí?
Y eso se puede factorizar de esta forma. Pero, bueno, está bastante directo esto. 2 no pertenece ahí, ni 1 más i pertenece ahí. Estoy diciendo mal. 2 no pertenece ahí y 1 más i tampoco pertenece ahí. ¿Por qué? Bueno, para que ese ideal sea primo, entonces para todo elemento que está en i, que se factoriza de alguna forma, alguno de esos dos factores está en i. Pero veamos por qué esos dos factores no están en i, ¿no? ¿Sí? El 2, bien, de ninguna manera será un múltiplo de 2 más 2i. ¿Se entiende? O sea, porque ¿qué significa estar en i? Ser múltiplo de 2 más 2i. Entonces pensemos que este 2 lo vamos a escribir como 2 igual a que sea múltiplo del 2 más 2i, ¿bien? Significa que existe otro numerito de esa forma, que le vamos a llamar x más y, ¿bien? Y que se cumpla esto, ¿no? Entonces, si operamos en el lado derecho, ahí nos da 2x menos 2y, la parte real, y luego la parte imaginaria, 2x más 2y, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se plantea un sistemita en el cual, esto es sí, ¿no? En el cual 2x menos 2y es igual a 2, ¿bien? Parte real, ¿bien? Y el 2x más 2y es igual a 0, ¿bien? Entonces resolvemos este sistema. De la primera ecuación o de la segunda ecuación tenemos que x es igual a menos y, ¿bien? De esta tenemos que x es igual a menos y. Y entonces acá nos queda que 2x, x igual a menos y, aquí nos queda 4x, entonces nos queda que x es igual a 1 medio y y igual a menos 1 medio. Pero estos no pertenecen a los enteros, ¿no? Porque queremos que los coeficientes sean enteros, ¿bien? Entonces ven por qué el 2 no pertenece ahí. De manera similar, el 1 más i tampoco pertenece ahí. Bien, y con eso probamos que este ideal no es primo, porque algo que está en i, que se escribe como el producto de dos cosas, es tal que ninguna de estas dos cosas está en i. Eso es ser no primo. Bien. Ahora, si hacemos el cociente en el segundo ítem, o en el segundo punto, perdón, pregunta, ¿cuántos elementos tiene el cociente? ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Quién es? O sea, tenemos que calcular z de i, cociente i, que nosotros sabemos que son todos aquellos elementos en los cuales tomamos el elemento i, ¿no? Y le sumamos a la izquierda un elemento en zi, ¿ves? Es decir, un elemento de la forma a más bi, tal que a y b son enteros. De acuerdo, entonces, si quieren esto lo colocamos agrupado, ¿no? Es a más bi, le sumamos el ideal. Bien, ¿cuántos elementos tiene este conjunto y cuáles son esos elementos? Pues vean, vamos a anotar lo siguiente, ¿bien? En ese cociente, si queremos encontrar el orden, ¿no? Cuántos elementos hay ahí, tenemos que enlistarlos y luego contarlos, ¿no? En primer lugar está cuando a vale 0, b vale 0, entonces nos queda el ideal y el i, ¿no? ¿Bien? Nos queda solo i, que en realidad
este i es sencillamente 0 más i, ¿no? ¿Sí? O sea, el numerito 0 más i. ¿Sí? Luego podemos eh, probar con 1 más i. ¿Bien? O sea, 1, hacemos a igual a 1 y b igual a 0. ¿Bien? Entonces, digamos que fijamos el b igual a 0 y solo vamos a trabajar con a, intercambiando a. Primero vale 0, ahora vale 1. Y veamos qué pasa si 1 pertenece a a. ¿Bien? Entonces todo esto sería el mismo i que ya estaba antes. ¿Bien? Entonces vamos a verificar que 1 no pertenece ahí. ¿Bien? ¿Cómo verificamos que 1 no pertenece ahí? Entonces vamos a verificar que 1 no pertenece ahí. ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo lo verificamos? Pues probamos que si hacemos 1 igual a más bi por 2 más 2i, o sea, ¿qué significa que 1 pertenezca ahí? Significa que es múltiplo de 2 más 2i, ¿no? Entonces, si hacemos esto, vamos a llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque si resolvemos esto de aquí, esto nos queda 2a menos 2b, ¿bien? Más 2a más 2b y entonces lo que se hace es que se resuelve un sistemita en el cual 2a menos 2b es igual a 1 y 2a más 2b es igual a 0. Del segundo tenemos que a es igual a menos b y sustituyendo en la primera tendríamos que a es igual a un cuarto. ¿Bien? Y esto no pertenece a los enteros. Entonces queremos que estos numeritos a y b pertenezcan a los enteros. Entonces vemos que 1 no pertenece ahí. Por lo tanto, este es un nuevo elemento. ¿Qué pasa con 2? 2 más i, pues también el 2 no pertenece ahí. ¿Sí? Se verifica de manera similar. Y luego tenemos el 3 más i. Y de manera similar verificamos que 3 no pertenece ahí. Bien, pero ¿qué pasa? Notamos a continuación que el 4 sí pertenece ahí. ¿Sí? Entonces 4 sí pertenece ahí. Y aquí entonces hacemos un poquito de pausa. ¿Qué significa que 4 pertenezca ahí? ¿O por qué 4 pertenece ahí? Porque si resolvemos ese sistemita, ¿ven? A más bi, 2 más 2i. Entonces lo que tenemos es que 4 es igual, o si no, se plantea un sistema. Aquí rápido. Tenemos que 2a menos 2b es igual a 4 y 2a más 2b es igual a 0. Es el mismo sistema de antes, nada más que en lugar del 1 es el 4. Pero aquí sí que nos queda que a es igual a 1 y b igual a menos 1. ¿Bien? Entonces ven que sí hay una solución entera, ¿no? Bien. Eso significa que el 4 lo podemos escribir como, en lugar de a coloco 1 y en lugar de b coloco menos 1. Entonces al 4 lo puedo hacer como 1 menos i por 2 más 2i. Bien, entonces ven que sí es múltiplo de 2 más 2i, ¿no? ¿Y qué significa luego que el 4 pertenezca ahí? Que si hacemos 4 más i, en realidad el 4 está en i, entonces lo absorbe, el 4 más i es igual a i. Y el i ya aparece acá, ¿ven? Bien. Entonces con eso lo que hemos demostrado es que este conjunto
a su vez es igual a 4 más i. Bien, porque 4 está en i. Bien. Entonces, ¿qué significa? Si luego queremos hacer 5 más i, entonces 5 más i, el 5 lo escribo como 1 más 4 más i, pero ya sabemos que 4 más i es i, entonces me vuelve a dar 1 más i. Entonces se van a estar repitiendo estos mismos valores. ¿Sí? Con eso demostramos que ahí tenemos 4 posibles valores de esa forma. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que agregar, en todos estos casos, la b valía 0. ¿Sí? Pero ahora podemos cambiar el valor de b y combinarlo con ese valor de a. Es decir, lo que hemos justificado aquí de alguna manera es que los valores de a y b en este cociente, ¿sí? Aquí en este cociente los valores a y b pertenecen a 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque si ya vale 4, me vuelve a dar 0, ¿no? ¿Bien? Si alguno de ellos ya vale 4, entonces nos vuelve a dar 0. Por lo tanto, las combinaciones posibles son, podemos hacer i más i, 1 más i más i. Si ven, son estos mismos, ¿no? Esto sumándole sí. ¿Bien? Lo voy a hacer más pequeño. Bien. I más i. Uno más i más i. 1 más 2i más i. 1 más 3i más i. Bien. ¿Lo ven? Entonces prácticamente son todos los valores de esta forma, ¿ven? A más bi más i, con esos coeficientes a y b que solo pueden valer 0, 1, 2 o 3. ¿Bien? Porque si alguno de ellos ya vale 4, pues ese 4 pertenece ahí, ¿no? Entonces el ideal absorbe ese 4. ¿Sí? Ok, por lo tanto, si respondemos a la pregunta inicial, el orden de zi, cociente i, es igual a 8. ¿Sí? Esta sería la respuesta del inciso de la parte B. Bien, ¿cuántos elementos hay aquí? 8, ¿no? En ese cociente. Y para el inciso C, creo que este es bastante ya inmediato, una vez que hemos identificado el detalle sobre el hecho que 4 es igual a 0, ¿no? en ese ideal. Entonces, ¿qué es la característica? En el inciso C nos piden la característica de ese anillo cociente, ¿no? ¿Bien? Entonces es, ¿cuántas veces se suma el 1, que sería este? ¿Cuántas veces sumamos el 1 consigo mismo para que nos dé el 0 en ese conjunto, ¿no? Recuerden, en este anillo cociente, este es la identidad aditiva y este es la identidad multiplicativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá va el 0 más esto y aquí va el 1 más eso. Bien, entonces, ¿cuántas veces tenemos que sumar el 1 más i para que nos dé i? Aquí es lo siguiente, tenemos que el 1 más i, si lo sumo consigo mismo 4 veces, ¿bien? Sabemos que esto nos da 4 más i. ¿Sí? Porque como es la suma en el cociente, se copia el ideal y se suman estos numeritos, el 1 4 veces. Por lo tanto,
Vemos que esto es 4 más i, que en realidad es 0 más i, que es la misma i, ¿no? ¿Bien? Por lo tanto, aquí hemos demostrado que la característica de ese anillo cociente, ZI con I, es 4, porque hay que sumar la identidad multiplicativa 4 veces consigo misma para obtener la identidad aditiva que es el 0. Bien, entonces cierro por aquí. Y pues nada, vean, dejo este ejercicio por ahí. Vean que es muy interesante porque ¿cuántos? Yo me puedo inventar aquí algún par de ítems. Por ejemplo, uno directo es ¿cuántos elementos tiene este conjunto cociente? Respuesta 8. Pongo entre las opciones 2, 4, 8, 16. Ya. ¿Cuál es la característica de este anillo cociente? Ustedes dicen, por pucha. Pues a saber. Ajá. Y luego solo modificando este ejercicio, en lugar de la i, colocamos cualquier otro numerito aquí y ya obtenemos un contexto totalmente diferente. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuáles de los siguientes ideales son o no son primos en ZI? Y ya nos inventamos un montón de ejercicios. Bien, podríamos preguntarnos, ¿cuáles de los siguientes campos cocientes son dominios integrales? ¿Cómo probamos que son dominios integrales? Probando que el ideal sobre el cual se hace el cociente es un ideal primo. ¿Sí? Porque, pues, por el teorema anterior, si hacemos un cociente y el ideal es primo, entonces el cociente es un dominio integral. Y así ven cómo alrededor de una cosita de esta nos podemos inventar cualquier cantidad de ítems para evaluar esto, ¿no? Sí que no es la tarea de esta unidad, pero échenle un vistazo, ¿de acuerdo? Listo, vean. Lo vamos a dejar por aquí. Hemos resuelto un ejercicio, así miren un poco. Recuerden que de esta unidad al final no les dejé hacer ítem, ¿no? Parece que solo es resolución de problemas. Ya no me recuerdo. Sí, Lick, solo solución de problemas. 4. Bueno. Entonces vean, no les voy a resolver muchos problemas, sino que la semana que viene, recuerden, el examen es el jueves. Yo el lunes les voy a dar las instrucciones de cómo va a ser el examen. Entonces nos veremos el lunes. A ver, el lunes. Sí, intentaremos vernos el lunes. Entonces el lunes y el... O estén atentos a los avisos. Nos veremos 2 días. Entre el lunes, martes y miércoles nos veremos 2 días. Aún no estoy seguro. Creo que el lunes no puedo en realidad. Entonces es probable que sea el martes y miércoles. Entonces eso, pero nos veremos 2 días. En 10 minutos les doy las instrucciones de cómo va a ser el examen. Y en el otro, el resto hacemos ejercicios. ¿Sí? O hacemos propuestas de ítem, revisaremos sus ítems. ¿Sí? Y eso. De acuerdo, entonces nos veremos, estén atentos a los avisos del domingo y sepan que su estudio es capítulo 12, 13 y 14. ¿De acuerdo? Entonces, en contacto, chavales, buen fin de semana. Listo, gracias, Lick. Igual. No.